Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que estaremos trabajando la potencia de la unidad imaginaria. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Fíjense, nosotros ya una vez que estudiamos la historia, estudiando la historia nos dimos cuenta o conocimos un poco sobre los números imaginarios, sobre el conjunto de imaginarios. Y sabemos que el primero que utilizó esta notación, ¿sí?, fue Leonhard Euler, ¿sí? Bien, a partir de aquí vamos a trabajar las potencias. Vamos a empezar por I a la 0. Vamos a hacer una tablita, ¿sí?, hasta la potencia 4. Y vamos a empezar por la 0. I a la 0 sería 1. Recuerde que toda la expresión o todas los números o cantidad que se eleva a la 0, el resultado siempre va a ser 1, ¿no? Propiedad de exponentes. Luego tenemos I elevado a la 1, o la unidad imaginaria elevada a la 1, y sabemos que todo lo que elevamos a la 1 sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Luego tenemos I al cuadrado, y aquí ya vamos a trabajar un poquito. I al cuadrado. Para eso voy a utilizar aquí la relación o la notación de Euler. Aquí tendremos I, vamos a elevarla al cuadrado. Y para que la relación o la igualdad se mantenga, si elevo al cuadrado a un lado, sabemos que tengo que elevar al cuadrado el otro lado, ¿no? De esto nos va a quedar que I al cuadrado, ¿sí?, es igual a, simplifico exponente, simplifico el índice y nos va a quedar el menos 1. Por lo tanto, I al cuadrado, ¿cuánto es? Aquí demostrado que es menos 1, ¿no? ¿Verdad? Menos 1. Listo, vamos, uno más. I a la tercera. I a la tercera, veamos, vamos a trabajar con lo que ya tenemos aquí. Vamos a poner por aquí I a la tercera. ¿Sí? Ese I a la tercera podemos descomponerla en I al cuadrado, ¿sí?, por I elevado a la 1, puesto que nos da 3, ¿no? 2 más 1 es 3. Luego sí, I al cuadrado, ya sabemos que I al cuadrado, ¿cuánto es? I al cuadrado sabemos que es menos 1. Entonces aquí ya directamente todo esto de aquí vale menos 1, ¿no? Todo esto de aquí se convierte en menos 1. Y I a la 1 también sabemos que sigue siendo I. Recordemos que todo lo que se eleva a la 1 sigue siendo lo mismo. Multiplicamos menos 1 por I, nos da un total de menos I, ¿ya? Es de donde deducimos que I al cubo es menos I. I al cubo es menos I. Vamos a una relación más, I a la cuarta. I a la cuarta. Para I a la cuarta también vamos a ocupar lo que ya tenemos aquí, I a la cuarta. Vamos a segmentar esto aquí, la pizarrita, para que se vaya quedando un poquito entendible. I a la cuarta, ¿cuánto es? Esa I a la cuarta se puede descomponer en I al cuadrado por I al cuadrado. Recordemos que 2 más 2 es 4, ¿no? Por lo tanto, sabemos también que I al cuadrado es menos 1, ¿no? Entonces quiere decir que la primera I al cuadrado vale menos 1 por la segunda I al cuadrado, que también vale menos 1, y de aquí deducimos que I a la cuarta, ¿sí?, es ¿cuánto? Menos por menos, más, y 1 por 1 es 1, ¿no es cierto? Entonces de aquí tenemos que I a la cuarta es 1. Muy bien. De aquí para adelante, señores, vamos a utilizar estas tablitas para las potencias, ¿sí?, para las demás potencias. Voy a borrar lo que me va a estorbar un poco. Voy a borrar todo esto, ¿sí? Así que cuenta 3, 1, 2, ya. ¿Qué pasaría si yo pongo un exponente mayor al 4? Pues fácil, lo vamos a descomponer, ¿no? Hay varias formas de llegar al resultado, descomponiendo, dividiendo por el 4. Dicho sea de paso que cada vez que tengamos un exponente que sea múltiplo de 4, el resultado va a ser 1, ¿ya? Lo vamos a demostrar a continuación. Vamos a empezar por un I, o por la unidad elevado a la 17, ¿ya? Recomendación: si va a utilizar la técnica de descomponer,
vaya descomponiendo de 4 en 4, ¿sí? Así, por ejemplo, miren, y a la 17 sería aquí, y a la cuarta por, y a la cuarta, y van 8, y a la cuarta, y van 12, y a la cuarta, y van 16. Como tengo 17, me falta una más, ¿verdad? Entonces ponemos y elevado a la 1. Ahí sí ya tengo los 17, miren, 4 más 4 más 4 más 4, 16, más 1, 17. Y de aquí en adelante ya podemos establecer que y a la 17 es entonces lo siguiente. Y a la cuarta, ¿cuánto vale? Ya demostramos que es 1. Entonces esto sería por 1, por 1, por 1, por 1 y por i. Porque aquí y a la 1 es i, ¿no? Todo lo que le damos a la 1 sigue siendo lo mismo. Y aquí tenemos para definir o para concretar que i a la 17 entonces ha sido i. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 1 por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1 y por i, i. ¿Sí? Recuerde que lo que multiplicamos por 1 también es siempre lo mismo, ¿no? Si multiplicamos 4 por 1 es 4, 5 por 1 es 5 y así sucesivamente. Así que si multiplicamos i por 1 va a quedar i. Bien, mire, esta es la primera forma por descomposición. ¿Ya? Vamos a descomponer un número más, un número pequeño así mismo, pero vamos a poner a ver qué pasa con un i elevado a la 28. Vamos a ver qué pasa con un i elevado a la 28. Y aquí nos queda de la siguiente manera: i a la cuarta, i a la cuarta, y van 8, ¿no? I a la cuarta, y van 12, i a la cuarta, y van 16, i a la cuarta, y van 20, i a la cuarta, y van 24, i a la cuarta, y van 28. Y hasta ahí lo dejamos porque el exponente es 28, ¿sí? 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28. Ahí queda. ¿Sí? Importante, ¿sí? La recomendación es que si va a descomponer, descomponga de 4 en 4. No lo haga de 3 en 3 ni de 2 en 2, eso le va a llevar más trabajo, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto sería? Esto sería por 1, esto también sería por 1, esto también sería por 1, esto también sería por 1, también sería por 1, todo sería por 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos, y de aquí concluimos que i a la 28ava, el resultado es 1, ¿no es cierto? 1 por 1 por 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Y de esto también quiero recalcar, o como quien dice, concluir, ¿sí? Que si el exponente de la potencia imaginaria es múltiplo del 4, ¿sí? El resultado siempre va a ser 1, ¿sí? De esto quiero recalcar eso. Si usted ve una i que tiene exponente múltiplo de 4, ¿sí? No lo piense dos veces, el resultado ya va a ser 1. Por ejemplo, si tuviese aquí i a la 16, ¿qué pasaría? El 16 es múltiplo del 4. Ya no lo dudo más, esto es 1. Si tuviese, por ejemplo, i a la 44, ya ni lo descompongo. Sé que el 44 es múltiplo del 4, así que esto es 1. ¿Ya? Y si no me cree, descompóngalo y me va a dar la razón. ¿Ah? Hágalo, no me crea mucho, hágalo. Pero esa es la técnica por descomposición, ¿sí? Hay otra técnica por división, ¿sí? Y la voy a hacer aquí al ladito para que quede así mismo implícita, ¿no? Como se descompone de 4 en 4, la técnica es descomponer de 4 en 4, podemos resolver esto también utilizando la división. Déjenme hacer una línea más recta, más derecha, aquí. Eso, muy bien. Y tenemos, por ejemplo, aquí, i a la 17ava.
Vamos a ver qué tal con la división ahora. El 17, como se descompone de 4 en 4, miren, como esta es la probabilidad de descomponer de 4 en 4, quiere decir que el 17 lo vamos a dividir para 4. Esa es la técnica, por si acaso se le hace más complicado trabajar con esto, puede dividir también para 4. Ahora muy bien, dividido para 4. Aquí sería entonces, ¿cuál es? 4, ¿no? 4 por 4, 16. Para llegar a 17 es 1. Y hasta ahí. Una vez que se termina la división con números enteros, lo dejamos hasta ahí y trabajamos con el residuo. Mire, entonces, ¿cuál fue el residuo? 1. Ya, este lo utilizo para el nuevo exponente. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que esto sería, entonces, eso se resume, esa i a la 17 se resume en i elevado a la 1. Esa i a la 17 se resume en i elevado a la 1. Y esto es que i a la 1 sigue siendo i, ¿verdad? Veamos ahora el siguiente, con la 28ava, ¿no? Aquí, i a la 28 teníamos i a la 28. Este es el segundo ejemplo. Y igual, ¿no? De la misma manera, ubicamos el 28 y lo dividimos para 4, ¿sí? Qué sé yo, se me ocurre 7, ¿no? 7 por 4 es 28, ¿sí, no? 7 por 4, 28, de 28, ¿cuánto es? 0, ¿no? ¿Sí? Profe, no nos quedó residuo. Claro, o sea, no nos quedó residuo, pero sabemos que el residuo es ¿cuánto? El residuo es 0. No nos quedó residuo, sí, muy bien, pero el residuo es 0. Por lo tanto, quiere decir que esa i a la 28 se resume en i elevado a la 0. ¿Ya? Y, como sabemos que todo lo que se eleva a la 0 es ¿cuánto? Es 1, muy bien. Entonces quiere decir que esta i a la 0 es 1. ¿Ya? Puede utilizar la técnica de la división, es muy importante para cuando son números, cuando son exponentes demasiado grandes, demasiado extensos, ¿no? Aunque hay otra técnica más, ya se la voy a indicar también. ¿Ya? Bueno, hasta ahí, fíjese, lo hemos hecho por descomposición y también utilizando la división para 4, ¿no? ¿Ya? Ahora sí. Imagínense que ahora no son números tan pequeños, ¿no? Imagínense que ahora tenemos i a la 3242. Wow, ¿no? Un número bastante amplio, bastante grande, ¿no? Aquí decir que vas a descomponer de 4 en 4 nos va a llevar un tiempísimo, ¿no? Bastante tiempo. Entonces aquí preferible es la división para 4, obvio, ¿no? Entonces vamos a tener 3242 dividido para 4. Y empezamos a dividir. 3 para 4 no me alcanza, la siguiente cifra es 32. Ahora sí. ¿Aquí cuánto es? Es 8, ¿no? 8 por 4, 32. De 32, ¿cuánto es? 0. Bajamos la siguiente cifra, que es el 4. Y 4 dividido para 4 es a 1. 1 por 4, 4. De 4 es 0. Bajamos la siguiente cifra, que es el 2. El 2 ya no se puede dividir para 4. Entonces ya, hasta ahí llega. No le van a poner decimales, ¿ah? No le vayan a poner decimales hasta ahí, ¿sí? Entonces ya me quedó ahí, ¿sí? ¿Cuál es el residuo? 2, ¿no? Bueno, aquí dice 0,2, pero el 0 a la izquierda no funciona, así que sería 2, ¿no? 2. Quiere decir que todo esto de aquí se resume a i al cuadrado, ¿sí? Trabajamos con el residuo, ¿verdad? Acordarse de eso, ¿sí? Trabajamos con el residuo. Luego, i al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo ese i elevado a 3242 viene siendo igual a menos 1, ¿sí? Ese sería el resultado. Vamos con algo más para luego explicar la otra técnica que les mencionaba, ¿no? Recuérdense que estamos dividiendo para 4, siempre. Acuérdense la teoría de la divisibilidad, también vamos a recordarse un poco. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer por aquí un i a la
5, pongamos un 3, pongamos un 7, pongamos un 2, pongamos un 4, pongamos un 8. Listo. Ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Qué hacemos? Nuevamente, teoría de la divisibilidad. Vamos a alzar esto un poquito más arriba para poder dividir bonito. Tenemos aquí 537, vamos a hacer más bonito esto. 537.248 dividido para 4. Empezamos. 5 para 4 es a 1. Me queda 1. Bajamos la siguiente cifra, 3. Aquí sería 3. 3 por 4 es 12. Para 13 es 1. Bajamos la siguiente cifra, que es el 7. Y aquí sería 4. 4 por 4 es 16. De 17 nos queda 1. Bajamos la siguiente cifra, que es el 2. Y aquí sería entonces 3. 3 por 4 es 12. Del 12 sería 0. Bajo la siguiente cifra, que es el 4. Y también aquí sería 1. 1 por 4, 4. Del 4, 0, ¿no? Bajo la siguiente cifra, que es el 8. Y la última cifra que me queda, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería? Sería 2, ¿verdad? 2 por 4, 8. De 8, 0. ¿Sí? Profe, pero no me quedó residuo. Otra vez, ya sabe que si no le queda residuo, ¿cuánto es? Es 0, ¿no? No hay residuo, pero sabemos que el residuo es 0. Entonces aquí me queda, todo eso se resume en i elevado a la 0. Y todo lo que se eleva a la 0, sabemos que es 1, ¿verdad? Ese proceso tenemos que hacerlo, dividirlo, todo el exponente para 4. O, algo que les va a gustar, o manejar la teoría de la divisibilidad. ¿Sí? ¿Qué dice la teoría de la divisibilidad? ¿Para cuánto dividimos? Para 4, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener la teoría de la división. Teoría de división, ¿para cuánto? Para 4. ¿Qué dice esa teoría de la divisibilidad? Dice que un número es divisible para 4 siempre y cuando los últimos dos dígitos terminen en ceros o sean múltiplos del 4. ¿Ya? Siempre y cuando esos últimos dos números sean ceros o múltiplos del 4, ¿no? Veamos. ¿Qué pasaría si, un ejemplo previo a lo que voy a hacer, qué pasaría si yo tuviera i elevado a la 13.500, ya, ahí? ¿Qué pasaría? Pasa que los dos últimos dígitos son ceros, ¿ya? Y como esos últimos dos dígitos son ceros, quiere decir que esto de aquí es divisible para 4, es múltiplo de 4. ¿Y qué pasaba con las potencias de i que eran múltiplos de 4? Mire, ¿se acuerda? ¿Qué pasaba con las potencias de i que eran múltiplos de 4? Eso era igual a ¿cuánto? Ya sin pensarlo, era igual a 1, ¿no? ¿Verdad? Entonces fíjese, como ejemplo previo, esto es múltiplo de 4 porque termina en ceros, quiere decir que ya ni lo voy a pensar más, esto es 1. Porque los dos últimos dígitos es múltiplo de 4. Si tuviese, por ejemplo, también i a la 512, si quiere divídalo, pero yo solo voy a manejar con la teoría de la divisibilidad. Yo sé que estos últimos dos números, ¿sí? No son ceros, claro, no son ceros, muy bien, pero esos dos últimos números sí son múltiplos de 4. El 12 es múltiplo de 4. Y como es múltiplo de 4, yo sé que todo esto va a ser 1, sin pensarlo dos veces. ¿Ya? Ahora vamos a ver para cuando no son múltiplos de 4, como lo que tenemos aquí. Veamos. Borro todo esto y vamos a escribir ese ejemplo. Teníamos aquí, solo para demostrarlo, ¿no? Y a la 3242. ¿Qué vamos a hacer aquí? Igual, vamos a hacer un análisis a los últimos dos dígitos. ¿Ya? Y vemos que es 42. El 42, primero que no son ceros, obvio. Y segundo que tampoco es un múltiplo de 4. Profe, ¿qué hacemos?
fácil. Vamos a ubicar esto, miren, vamos a buscarla ahí y vamos a buscar un múltiplo del 4 que se aproxime al 42. Verán, dije que se aproxime, no que se pase, porque por ejemplo un múltiplo del 4 puede ser el 44, ¿ya? Pero se pasa, se excede el exponente y yo no quiero eso. Necesito un número que sea más pequeño. ¿Cuál sería? El 40, ¿no? El 40 es múltiplo de 4, ¿sí? Y no se pasa el 42. Pero, como es 40, para llegar a 42, ¿cuánto me hace falta? 2, ¿no es cierto? Entonces esto se va a resumir en i al cuadrado. Miren, ¿sí? Solo le pongo lo que me hace falta para llegar a la cantidad. ¿Y esto cuánto es? Esto es menos 1. Miren, ¿ya? Sin teoría de la divisibilidad, exponente 2, sobrante 2. ¿Ya? Solo manejando la teoría de la divisibilidad, ya ni siquiera voy a dividir, solo voy a experimentar o voy a analizar los últimos dos dígitos de la potencia. El siguiente, acá, el otro era es i elevado a las 537.247.248. ¿Ya? Aquí nada, otra vez, baja el análisis, últimos dos dígitos, 48. Me pregunto, ¿el 48 es múltiplo de 4? Sí, sí lo es, ya no lo pienso más, esto es 1. ¿Sí? Porque quiere decir que todo ese número es divisible para 4, y como es divisible para 4, múltiplo de 4, eso es 1. Sencillo, mire, lo comprobé, sí, es 1. Y por ahí, esas serían las tres formas. Puede descomponer, si el número es pequeño, ya lo sabe. Si el número es grande, puede dividir o utilizar la teoría de la divisibilidad. Yo esta es la que les recomiendo manejar más por rapidez, ¿no? Por optimizar tiempos y recursos. Bueno, hasta ahí entonces nos quedamos con la potencia de la unidad imaginaria. Ya sabes, suscríbete, comparte y dale like. Sí, nos vemos en un próximo tutorial. Cuídense.